Nunca pensé que el día que yo misma financié sería usado para exponerme frente a cientos de personas. Desde el primer instante sentí que algo estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera preparado mi caída con precisión. Lo que debía ser un momento familiar se convirtió en un escenario donde cada gesto buscaba herirme sin decirlo. De frente. La sonrisa que mantenía solo servía para ocultar la traición que avanzaba hacia mí sin pausa. Y cuando una voz inesperada reveló un nombre que creí lejos de mi vida, todo el salón se detuvo. Mi hijo cayó, la gente murmuró, y yo entendí que esa verdad ya no podía seguir escondida. No era una simple humillación, era el inicio de algo mucho más grande. Algo que ellos provocaron sin medir sus consecuencias. Y mientras todos esperaban una reacción, yo solo pensé en lo que estaba por comenzar. Desde el primer instante en que crucé el salón de eventos, supe que algo no encajaba. No fue un sonido ni un gesto concreto, sino esa vibración casi imperceptible en el aire que te advierte que alguien ha movido una pieza en tu vida sin que te enteres. Caminé entre las mesas vestidas de blanco, brillantes bajo las luces, y pensé que al menos ese detalle había salido perfecto. Después de todo, yo pagué cada centímetro de ese lugar, desde las flores hasta el último cubierto. Lo hice por mi hijo, porque siempre creí que su felicidad era el único terreno donde aún tenía algo de control. ¡Qué ingenuidad! Cuando lo vi al final del camino, junto a su novia, respirando nervioso y sonriendo ante cada invitado, me obligué a pensar que todo valía la pena. Que ese día era suyo. Que lo demás podía esperar. Pero incluso en ese momento sentí un roce frío en la nuca, como si un pensamiento ajeno intentara abrirse paso dentro de mí. Lo ignoré. Tenía años de práctica. La ceremonia transcurrió con esa solemnidad rígida que siempre tienen los actos que pretenden ser emotivos. Yo me mantuve derecha, atenta, con una sonrisa que no llegaba a tocarme el pecho. Observaba a mi hijo intercambiar promesas con la mujer que, pocas semanas antes, ni siquiera me dedicaba un saludo amable y me repetía que ese era su deseo, no el mío. Aún así, algo se movía bajo la superficie. Cada vez que la novia me miraba, había una chispa extraña en sus ojos. No era alegría. Tampoco nervios. Era otra cosa. Una especie de satisfacción escondida. Pero no pensé más en eso. No quería arruinarle el día. Ya habría tiempo para preguntas. La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó en la recepción, cuando el presentador subió al escenario y golpeó el micrófono con la confianza de quien sabe que tiene un anuncio preparado. Yo estaba en mi mesa, justo frente a la pista central, con la mejor vista de todo, como correspondía a la madre del novio. A mi lado, la gente conversaba, reía, hacía comentarios triviales sobre la decoración. Nunca imaginaron lo que estaba por ocurrir. Ni yo tampoco. El presentador pidió silencio. Las luces se concentraron en él. Y entonces lo escuché decir mi nombre con esa entonación que anuncia un homenaje, pero que sonaba demasiado calculada. Me llamó para que subiera al escenario. Escuché aplausos, murmullos, algún comentario rápido que no logré distinguir. Me levanté, sintiendo que las miradas se clavaban en mis hombros como pequeñas presiones insistentes. Cuando subí los escalones y vi desde arriba a las 250 personas reunidas, entendí que ese no era un homenaje. Era algo más. Algo que todos esperaban menos yo. El presentador sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que alguien fuerza cuando sabe que está a punto de entregar un golpe disfrazado de sorpresa. Me entregó el micrófono y anunció con voz clara que la novia tenía unas palabras preparadas especialmente para mí. Dijo mi nombre otra vez, como si quisiera grabarlo en la pared. La novia se acercó con una seguridad que nunca antes le había visto. Tomó el micrófono. Y comenzó a hablar de mí como si estuviera presentando un informe. Contó detalles personales de mi vida, algunos reales, otros manipulados, otros inventados. Comentó situaciones que solo mi hijo conocía, pero que ahora, de algún modo, ella también sabía. Cada frase estaba diseñada con precisión. Era un desfile de insinuaciones, críticas disfrazadas de humor, golpes envueltos en elogios falsos. La gente reía en ciertos momentos, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo.
solo siguiendo la corriente del espectáculo. Nadie esperaba conflicto en un evento así. Yo simplemente sonreí. No porque no me afectara, sino porque entendí, con una claridad sorprendente, que todo había sido planeado. Que esa boda no era solo el día de mi hijo. Era una vitrina. Un escenario. Y yo era el blanco. Mi hijo estaba a unos pasos detrás de su esposa, inmóvil, con la mirada clavada en el piso. No intervenía. No decía nada. Solo dejaba que todo ocurriera, como si la corriente fuera demasiado fuerte y él hubiera decidido dejarse arrastrar. Lo observé un segundo, buscando alguna señal de duda, de incomodidad, de algo que revelara que no había participado en esa humillación. Pero no encontré nada. Él también estaba dentro del plan. Quizá no desde el inicio. Quizá no del todo. Pero estaba ahí. La novia terminó su discurso con una frase que sonó a despedida de algún sentimiento que nunca existió. La gente aplaudió, aunque algunos miraban alrededor, confundidos. Tomé el micrófono, respiré hondo y dije simplemente, gracias. Lo dije con una calma que no esperaba tener. Porque dentro de mí algo había despertado. Algo que llevaba años dormido. Bajé del escenario, regresé a mi mesa y me senté, ignorando los murmullos. Sabía que la noche apenas empezaba. Pero antes de que pudiera recomponer mis pensamientos, la esposa del alcalde se puso de pie. Era una mujer conocida por su postura elegante y su talento para detectar cualquier grieta social. Había estado observando todo desde su mesa, y ahora su mirada estaba fija en mí. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, sin apresurarse, como si disfrutara cada segundo de la atención que capturaba naturalmente. Pidió el micrófono. El presentador, que hasta ese momento parecía dirigir la velada como si fuera su propio espectáculo, se lo entregó sin cuestionar. Ella miró a la multitud y luego dijo mi nombre con una expresión que provocó un silencio inmediato. No era sorpresa. No era desprecio. Era reconocimiento. Pero un reconocimiento que nadie más parecía entender. La gente comenzó a murmurar. Ella siguió hablando, clavando su voz en cada esquina del salón. Dijo que había algo que todos debían saber. Que ese día no debía terminar con una farsa. Y que, por respeto a mi nombre, ella misma lo revelaría. La novia frunció el ceño. Mi hijo dio un paso adelante, intentando intervenir, pero su voz no salió. Yo no moví ni un dedo. Solo la observé, con una calma que no encajaba con su urgencia. Era como ver a alguien abrir un sobre que había estado sellado durante años. Y yo sabía que lo que saliera de ahí cambiaría la dinámica de todos los presentes. La esposa del alcalde respiró hondo antes de soltar la frase. Una frase que cayó como una piedra pesada en un lago quieto, provocando un eco inmediato. Lo que dijo hizo que mi hijo se desmayara. Un sonido seco. Un grito ahogado. Sillas arrastrándose. Una confusión que se expandió con rapidez. La novia corrió hacia él, perdida entre su propia sorpresa y algo más profundo que no alcanzó a disimular. Yo no me moví. No por frialdad, sino porque supe que ese no era el final. Era el comienzo. Mientras la gente se agachaba para asistir a mi hijo, mientras la esposa del alcalde entregaba el micrófono como si acabara de completar una misión inevitable, y mientras la novia intentaba recomponer un escenario que ya no le pertenecía, yo sentí una claridad limpia, casi afilada. La verdad había comenzado a filtrarse. Y ya nada la detendría. Me levanté lentamente, sin necesidad de apresurarme. La noche aún tenía mucho que decir. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me dolía escucharlo. Algo más grande había empezado. Algo que ellos no habían previsto. Y aunque el salón entero estaba sumido en caos, yo caminé hacia adelante, en silencio, sabiendo exactamente lo que vendría después. Lo que nadie imaginaba era que ese solo sería el primer movimiento. El caos de la caída de mi hijo se extendió por el salón como un temblor silencioso. La gente se agachaba, hablaba al mismo tiempo, intentaba entender qué había provocado el desmayo. Pero la esposa del alcalde no dijo nada más.
Solo me miró desde lejos, como si hubiera cumplido con una obligación personal. Y aunque nadie comprendía la magnitud de lo que acababa de revelar, yo sí. Su reacción, la forma en que dijo mi nombre, la manera en que se acercó al escenario sin esperar invitación, nada era casual. Ella me conocía. Y lo que había insinuado no era un rumor. Era una pieza real de un pasado que muchos creían enterrado. Mientras todos rodeaban a mi hijo, yo avancé entre ellos sin prisa, sin perder esa serenidad que había descubierto minutos antes. No necesitaba mirar a nadie. Solo quería observarlo a él. Su rostro pálido, sus manos tensas, el temblor leve que trataba de ocultar incluso inconsciente. La novia le sostenía la cabeza, repetía su nombre con una urgencia que sonaba a miedo, pero no por él. Era miedo por lo que la verdad podía costarle a ella misma. Un paramédico del equipo del evento llegó corriendo y pidió espacio. La gente se movió, abrió un camino improvisado. Yo me quedé a un lado, sin acercarme más. Sabía que él despertaría. Sabía también que cuando lo hiciera, la boda ya no sería el punto central de la noche. Cuando recuperó la conciencia, abrió los ojos de golpe, como si emergiera desde un lugar donde la luz nunca había existido. Miró alrededor, confundido, y luego fijó su mirada en mí. No dijo nada. No podía. Porque la frase que había escuchado antes de caer aún seguía suspendida en su mente. La esposa del alcalde había pronunciado un nombre. Un nombre que él creía que nunca volvería a escuchar relacionado conmigo. No necesitaba repetirlo. Ya estaba sembrado. Los paramédicos se lo llevaron a una habitación privada dentro del salón. La novia fue con él, tan rígida que parecía obligarse a cada paso. Yo los seguí a distancia, sin invadir, sin anunciar mi presencia. No tenía interés en una escena dramática. Solo quería estar allí cuando él levantara la cabeza y entendiera que las cosas habían cambiado. La habitación era pequeña, con paredes claras y una camilla improvisada al centro. Él estaba sentado, con una manta sobre las piernas. La novia permanecía de pie, sin saber si acercarse o esperar. Cuando entré, ninguno de los dos protestó. Ni podían ni querían hacerlo. La novia me miró con una mezcla de temor y desafío. Ese mismo desafío que había llevado al escenario minutos antes. Pero ahora era más frágil. Como si la intervención de la esposa del alcalde hubiera roto el guión que ella misma había preparado. ¿Qué fue eso?, me preguntó mi hijo con una voz apenas audible. No respondí de inmediato. Me acerqué lentamente, sin levantar la voz, sin cambiar mi expresión. Exactamente lo que escuchaste, dije. La novia respiró hondo, intentando recomponer su postura. Su silencio la delataba. Ella sabía algo. Tal vez no todo, pero lo suficiente como para temerlo. Y ese miedo era más revelador que cualquier palabra. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. No lloró. No gritó. Simplemente quedó ahí, atrapado entre el pasado que había tratado de ignorar y el presente que se desmoronaba frente a él. Yo no traté de consolarlo. No era el momento. En ese instante entró la esposa del alcalde, sin tocar la puerta. Entró como si tuviera derecho a estar allí, y quizás lo tenía más que cualquiera de los presentes. La novia dio un paso atrás, como si la sola presencia de esa mujer la descolocara. Ella me miró directamente y luego observó a mi hijo. No voy a repetir lo que dije afuera, anunció. No es necesario. Pero todos en ese salón merecen saber la verdad. Y tú también. Mi hijo tragó saliva. La novia apretó los labios. El silencio se volvió más pesado. La esposa del alcalde continuó. Tú crees que conoces la historia de tu madre, dijo, pero lo que has escuchado toda tu vida es solo una versión incompleta. Ella no te lo contó porque no quería cargarte con algo que no podías manejar. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque no iba a detenerla. No después de lo que habían hecho conmigo esa noche. Mi hijo me miró, desesperado por una señal. Yo mantuve la calma. Él necesitaba escucharlo de otra voz. Solo así entendería quién había cruzado la línea primero.
La esposa del alcalde se inclinó levemente hacia él, sin perder la firmeza. La persona que mencioné antes no fue un error. Ese nombre marca el inicio de todo esto. Tu madre no es la víctima que quisieron ridiculizar esta noche. Tampoco es la figura tranquila que algunos creen conocer. Ella tomó decisiones que otros no se atrevieron a enfrentar. Y algunos todavía le deben cuentas. La novia se tensó. ¿Qué significa eso?, preguntó. La esposa del alcalde la miró con una sonrisa sin suavidad. Significa que tu espectáculo de esta noche fue más peligroso de lo que imaginabas. Jugaron con algo que no entienden. Y ahora ya no tienen control. La novia dio un paso hacia mí. Ella nunca nos dijo nada, murmuró. Nunca. Porque no necesitaba hacerlo, respondió la esposa del alcalde. Mi hijo respiró hondo. Mamá, susurró, ¿por qué no me contaste? Porque no era el momento, dije. Y porque no confiaba en tu capacidad de escuchar sin juzgar. La novia abrió la boca para protestar, pero la esposa del alcalde la detuvo con un gesto. Ustedes dos, señaló a la pareja, creyeron que lo que hicieron hoy quedaría como un simple recuerdo incómodo. Pero lo que despertaron tiene raíces profundas. Muy profundas. Mi hijo me miró con un temor mezclado con algo que no había visto en él desde niño, respeto. Necesito saber la verdad, dijo, firme. Yo asentí. No porque quisiera contarlo justo ahí, sino porque su voz no sonaba como la del muchacho que me humilló frente a cientos de personas. Sonaba como alguien que por primera vez entendía que sus acciones tenían consecuencias. Pero antes de que pudiera hablar, la esposa del alcalde hizo algo inesperado. Se acercó a mí, se inclinó apenas, y dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. Tu nombre volvió a circular donde no debía. Y no fuiste tú quien lo movió. Eso lo cambió todo. No era solo el ataque de la novia. No era el desaire de mi hijo. Alguien más había reactivado una historia que llevaba años dormida. Alguien que conocía mis vínculos, mis decisiones, mi pasado. Alguien que encontró el momento exacto para convertir la boda de mi hijo en una trampa perfecta. La esposa del alcalde se enderezó y miró al joven matrimonio. Van a enfrentar las consecuencias. No por lo que pasó esta noche, sino por lo que desenterraron sin entenderlo. Luego se volvió hacia mí. Y tú, añadió, debes prepararte. Él ya sabe que estás de vuelta. Mi hijo palideció otra vez. La novia apoyó una mano en la pared para no perder el equilibrio. Yo no me moví. La esposa del alcalde salió de la habitación sin esperar respuesta. Cerró la puerta. Su sombra desapareció por el pasillo como si hubiera cumplido con una advertencia que llevaba demasiado tiempo cargando. La novia tartamudeó algo que no logré escuchar. Mi hijo la miró, confundido, como si en ese instante entendiera que ella sabía más de lo que había admitido. Yo respiré hondo y finalmente hablé. Esto no empezó hoy, dije. Y no va a terminar aquí. La novia se giró hacia mí. ¿Qué significa eso? Los miré a ambos, no con rencor, sino con la precisión de alguien que finalmente veía el tablero completo. Significa, respondí, que ustedes no imaginan con quién se metieron. Mi hijo intentó acercarse, pero levanté la mano. No estoy aquí para castigarte, añadí. Pero tampoco voy a protegerte de lo que venga. Necesitas saber que la verdad traerá consecuencias para todos. Y ya está en movimiento. La novia retrocedió. ¿Qué viene ahora?, preguntó, temblando. La respuesta era sencilla. Lo que ustedes despertaron, dije, ya está llegando. No fue necesario decir más. La puerta volvió a abrirse. Un asistente del alcalde asomó la cabeza, pálido, nervioso. Perdón, dijo, pero hay alguien afuera preguntando por usted. Me señaló. Quiere verla a usted. Solo a usted. La novia palideció. Mi hijo tragó saliva. Porque ese alguien había dado su nombre. El mismo que había provocado todo. Y yo sabía perfectamente quién era. Ese era el verdadero inicio. El punto que partiría la historia en dos.
El asistente esperó mi decisión. Yo caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El capítulo no cerraba aquí. Apenas se estaba abriendo. Y lo que había afuera cambiaría el camino de todos. El pasillo estaba tan silencioso que cada paso resonaba como si anunciara una decisión irreversible. El asistente del alcalde caminaba delante de mí, nervioso, sin atreverse a mirarme. Yo avanzaba con una calma que no tenía nada que ver con tranquilidad. Era la claridad de quien reconoce que ya no hay vuelta atrás. Cuando llegamos a la entrada lateral del salón, él se detuvo, señaló la puerta y dio un paso atrás. Lo entendí. Quien esperaba afuera no era alguien que cualquiera quisiera enfrentar. Empujé la puerta y el aire nocturno me recibió con un golpe frío. Las luces del salón quedaban atrás como un recuerdo que empezaba a desvanecerse. Frente a mí, parado junto a un auto oscuro, estaba él. No hablaba. No se movía. Solo me observaba con una atención que ninguna otra mirada en la boda había tenido. No pronunció mi nombre. No necesitaba hacerlo. Me acerqué despacio, sin romper la distancia que separaba nuestras historias. Él había sido la pieza que muchos en esa boda ignoraban. La pieza que la esposa del alcalde había insinuado sin revelar por completo. El nombre que provocó el desmayo de mi hijo y la palidez repentina de la novia. Cuando quedé a pocos pasos, él habló por fin, con una voz grave que no necesitaba fuerza para imponerse. Pensé que no volveríamos a vernos. Yo lo miré con firmeza. No fui yo quien movió tu nombre, respondí. Pero ya lo sabes. Él asintió, sin sorpresa. Y ahora quieren respuestas. Las tendrán, dije. Pero no aquí. Me abrió la puerta del auto. No fue un gesto de cortesía. Fue una invitación a tomar el control de algo que llevaba años esperando. Entré sin dudar. No miré atrás. Dejé que el auto se alejara sin remordimiento, como si esa boda ya no fuera parte de mi historia. El lugar donde nos detuvimos estaba lejos del salón, en una colina desde donde se veía la ciudad completa. Las luces parecían diminutas, como si nada de lo que allí había ocurrido tuviera ya poder sobre mí. Él apagó el motor y permaneció en silencio un momento antes de hablar. Muchos creen que desapareciste por miedo. No desaparecí y corregí. Me alejé porque ustedes me lo pidieron. Él apretó la mandíbula. Fue necesario. Para ustedes, dije. No para mí. Se volvió hacia mí con esa expresión que siempre mezclaba control y algo más difícil de descifrar. Están usando tu historia. La manipularon. Y lo hicieron frente a demasiada gente. Por eso estoy aquí, respondí. Porque ya no permitiré que otros la cuenten por mí. Él exhaló lentamente. Tu hijo no sabe la mitad. Lo sé. Y tampoco sabía lo que esa mujer planeó para destruir mi nombre. Pero ahora tendrá que enfrentarse a todo. El silencio cayó entre nosotros como una cuerda que ambos sosteníamos desde lados opuestos. Si revelas todo, dijo él, habrá consecuencias. Para ellos. Y para ti. Lo acepto, respondí. No voy a quedarme callada mientras otros deciden qué versión de mi vida merece ser contada. Él bajó la mirada unos segundos. La esposa del alcalde sabía que yo iba a volver. Por eso se adelantó. Intentó protegerte a su manera. No necesito que me protejan, dije. Solo necesito que la verdad salga. Completa. Él me observó con detenimiento. Entonces tendré que decirlo yo también. Lo dirás, afirmé. Pero será cuando yo lo decida. Su silencio fue un acuerdo. Regresé sola al salón. Nadie esperaba verme entrar con ese paso firme. La música había callado. La gente se agrupaba en corrillos, comentando lo ocurrido. Cuando me vieron, las conversaciones se cortaron de golpe, como si mi presencia exigiera una respuesta que nadie quería dar. La esposa del alcalde se acercó primero. ¿Se presentó? Preguntó. Sí. Y habló conmigo. Ella asintió, como si hubiera anticipado ese encuentro. Esto cambiará todo, dijo.
Ese es el punto, respondí. Mi hijo apareció por detrás, todavía pálido, con la novia pegada a su brazo como si temiera que la noche se la llevara. Él se detuvo frente a mí. Ya no había desafío en su rostro. Solo incertidumbre. ¿Quién es?, preguntó. Respiré hondo. La persona cuyo nombre escuchaste no es un rumor. Es parte de una historia que siempre intenté protegerte. Pero otros decidieron usarla contra mí para exponer sus propios intereses. La novia me miró con temor. Nosotros no sabíamos. No la dejé terminar. Sí sabías. Sabías lo suficiente como para manipularlo. Y pensaste que esa humillación te daría control sobre mí. Pero escogiste el peor día para hacerlo. Mi hijo se tensó. Ella no fue la única. Yo pensé que... No termines esa frase, lo interrumpí. No necesito tu arrepentimiento. Necesito tu verdad. El silencio entre nosotros fue más duro que un grito. Él tragó saliva. Quiero saberlo todo. Bien, dije. Entonces escucha. La esposa del alcalde se mantuvo a mi lado. No por apoyo, sino porque era testigo necesaria. Había estado presente desde el inicio de aquella historia y sabía que mi versión no tenía huecos. Hace años, tomé decisiones que cambiaron la estructura de esta ciudad. No por ambición. Fue para evitar que algo peor ocurriera. Esa persona cuyo nombre escuchaste fue clave en todo. Pero cuando la situación se volvió insostenible, acordamos alejarnos. Yo me fui. Él se ocultó. Y todos fingieron que nada había pasado. Mi hijo respiró profundamente. ¿Y yo? Tú eras un niño, respondí. No iba a ponerte en medio de una historia que podía arrastrarte sin entenderla. La novia dio un paso adelante. Entonces, lo que dijimos en el escenario. Fue una manipulación, dije sin suavizar la frase. Sabes perfectamente quién te pasó esa información. Y no fue la esposa del alcalde. Ella bajó la mirada. Alguien me dijo que si hablaba, cambiaría nuestra posición. ¿Quién?, preguntó mi hijo. La novia dudó. El administrador de tu empresa. La esposa del alcalde soltó una exhalación tensa. Él tenía motivos para reabrir esto. Fue uno de los que se benefició cuando ella desapareció del mapa. Mi hijo me miró con horror. Yo confié en él. Ese fue tu error, respondí. Pero ahora lo entiendes. La novia se cubrió la boca con la mano. No sabía que era tan grave. No tenías que saberlo, dije. Solo te dejaste manipular porque pensaste que ganarías algo con mi caída. Ella se desplomó en una silla cercana, sin poder sostenerse. Mi hijo se volvió hacia mí, desesperado. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, respondí, hablamos con la verdad. Saqué mi teléfono. Marqué un número. Una voz contestó al otro lado. Estoy lista, dije. No agregué nada más. Colgué. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que él vendrá, respondí. Y dirá lo que tiene que decir. La esposa del alcalde asintió. El momento llegó. La puerta del salón se abrió lentamente. La gente giró la cabeza. Él entró sin prisa, sin ocultarse, sin bajar la mirada. Su presencia anuló cualquier susurro. Mi hijo se puso de pie como si necesitara sostenerse de su propia dignidad. La novia retrocedió varios pasos. Él se detuvo frente a mí. Dilo, ordené. Miró a mi hijo. Todo lo que pasó años atrás fue real. Tu madre no huyó. No falló. Fue la única que se mantuvo firme mientras otros se escondían detrás de decisiones que luego quisieron borrar. Yo soy la prueba. Y quienes intentan usar su nombre para hundirla lo hacen porque temen que vuelva a ocupar el lugar que siempre le perteneció. Mi hijo cerró los ojos. Entonces, toda esta farsa. Fue el intento desesperado de alguien por silenciarla, concluyó él. La novia rompió en llanto silencioso.
La esposa del alcalde observaba todo sin apartar la mirada de mí. Yo di un paso adelante. A partir de hoy, nadie vuelve a usar mi historia en mi contra. Mi hijo levantó la vista. ¿Podrás perdonarme? No respondí de inmediato. La sala entera esperaba. Incluso las luces parecían sostener el aire. No necesito que me pidas perdón, dije. Necesito que aprendas a reconocer a quienes se disfrazan de aliados. Y que seas capaz de ver el costo de tus decisiones. Él asintió, sin discutir. Sabía que era la única respuesta que podía escuchar esa noche. Me giré hacia la esposa del alcalde. Gracias por intervenir. No fue por ti, contestó. Fue por la ciudad. Sonreí con una calma que no tenía antes de esa boda. Aún así, lo agradezco. Él, la pieza que regresó del pasado, me ofreció un leve gesto, como una despedida que todavía no era definitiva. La novia intentó acercarse, pero mi hijo la detuvo con una mano. Ella entendió. Algo entre ellos acababa de quebrarse. La noche ya no tenía más preguntas. Salí del salón sin mirar atrás. Sabía que mi historia había sido devuelta a mis propias manos. Sabía también que quienes intentaron destruirme tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que despertaron. Y cuando crucé las puertas del edificio, con la ciudad extendiéndose frente a mí, sentí por fin el peso real del silencio. Un silencio que no era vacío. Era decisión. Porque esa noche no me devolvió al pasado. Me abrió el camino hacia lo que siempre había sido mío. Y no pensaba soltarlo jamás.